Bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes que hacen posible la transmisión, los compañeros de la radio que transmiten toda la información, Lázaro Manuel, que nos acompaña hoy, y lo más importante, a todas las personas que siguen la información diariamente. El día de hoy comenzamos con 1.061 pacientes ingresados, en vigilancia 44, sospechosos 467, y confirmados activos 550. Ayer finalmente llegamos a procesar, a estudiar 5.002 muestras, lo cual vamos a seguir incrementando con el incremento de la actividad de los laboratorios, el incremento de la actividad de pesquisaje, que nos permita conocer todo el que muchos de ellos, como sabemos, asintomáticos, están transmitiendo la enfermedad. De esas 5.002 muestras se procesaron en todos los laboratorios de biología molecular de nuestro país, los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí con el número mayor, 1.771, los centros provinciales de higiene, epidemiología y microbiología de Villa Clara llegó a 796, el de La Habana 711 y el de Santiago de Cuba 285. Los laboratorios del Hospital Hermanos Amejeira 419, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 376, el Centro Nacional de Genética 235, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 229 y los laboratorios del Hospital Fructuoso Rodríguez 180. Como resultado del análisis de estas 5.002 muestras, pues ayer se diagnosticaron 60 personas con la COVID-19 en nuestro país. Se procesaron muestras, finalmente en La Habana llegamos a 3.763 muestras procesadas, pero de Matanza 366, de Ciego de Ávila 182, de Villa Clara 102, de Santiago 146, de todas las provincias se procesaron muestras. Con este comportamiento de las muestras, pues ya se acumulan 382.496 muestras analizadas, muestras procesadas. Y ya se han confirmado en Cuba, desde el 11 de marzo hasta la fecha, los 3.866 personas con la COVID-19. Estamos hablando del 1,01% de todas las muestras analizadas. Las 60 personas que se diagnosticaron ayer con COVID-19, todos son cubanos, 40 son contactos de casos confirmados, se acumulan ya 3.436, 90,3% de todas las personas diagnosticadas han sido contactos de casos confirmados. No tengo que explicar la importancia de este grupo de riesgo. 3 de los 60 diagnosticados ayer no se pudo precisar la fuente de infección y aunque se sigue buscando y del acumulado que teníamos ayer, pues en estos momentos tenemos 17 que todavía no se ha podido precisar en los últimos 15 días. Reitero, se sigue trabajando. De los 60 casos diagnosticados ayer, 17, o sea, el 28,3% son importados, tienen una fuente de infección en el exterior de nuestro país. Y con esto ya se acumulan 352 personas diagnosticadas en este periodo que tiene como fuente de infección el exterior de Cuba.
29 de los 60 son masculinos y se mantiene un equilibrio. El 50,2% de todos los diagnosticados son masculinos, 31 femeninos ayer y el 49,8% son del sexo femenino. 41 de los 60, 68,3% fueron asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y esto hace que en el acumulado de todos los pacientes diagnosticados en Cuba, el 57,9% de todos los confirmados haya estado totalmente asintomático en el momento que ese diagnóstico. Si analizamos esto en los últimos 15 días, tiene un comportamiento similar, un 55,8%. De los grupos, por grupos de edades, hay 9 niños jóvenes menores de 20 años, que es el 15%. De estos 9 menores de 20 años, hace que en el grupo de 6, o sea, 6 de esos 9 están en el grupo de 18 años y menos, que como hemos explicado en estos últimos días, es lo que se consideran las edades pediátricas. Y se acumulan con esto, pues, 401 niños de 18 y menos confirmados en nuestro país con la COVID-19. En estos momentos, de esos 401, el 91%, o sea, 365 niños, pues se encuentran de alta con una evolución favorable, pudiéramos mencionar, aunque siempre con los riesgos que tiene tener esta enfermedad. De 20 a 39 años de edad, pues estamos hablando de 23 personas en el día de ayer, de 40 a 59 años, 24, y de 60 años y más, 4. Le pedimos allí a Lilian que nos apoye con una gráfica que nos realizó Roberto Romero y los geógrafos que trabajaron anoche en el Centro de Vigilancia, donde podemos ver, es la gráfica de los casos confirmados de COVID en pacientes menores de 40 años, donde podemos ver el comportamiento de estos grupos. Esa Lilian. No, perdón, atrás. Confirmados de COVID en pacientes menores de 40 años. Bueno, parece que no tienes esta gráfica ahí. Ahora, ¿qué es lo que...? No es eso. El título es ese, confirmados de COVID en menores de 40 años. ¿Qué es lo que en este gráfico se puede ver? Que digamos, en mayo, en el grupo de menores de 40 años, era el 23%. Ahí está, muchas gracias. En el mes de mayo, el 23% de todos los casos confirmados en ese mes estaban en el grupo de menores de 40 años. Y ahí ustedes tienen cómo ha sido el comportamiento. En el mes de junio, mayo es la primera barrita que está por acá de color amarillo. En junio, el 10,7%. Fíjense que ya es un poquito mayor la barra amarilla. En julio, el 12,8%. Fíjense que ya es un poquito mayor. Y en agosto, el 53,3%. Ahora, cuando vamos a los grupos, ya de todo este periodo, pues realmente vemos que en el de 1 a 9 años de edad se acumula el 9,42% de los casos diagnosticados. En el grupo de 10 a 19, el 13,37%, el de 20 a 29, el 42,55%. Son los dos grupos que están en el medio. Fíjense que en el grupo de 1 a 9, de 10 a 19 y de 20 a 29 se acumula prácticamente el mayor número de casos, lo cual se ha ido incrementando. La barra roja es en el mes de agosto, se ha ido incrementando en la medida que han ido pasando los meses. ¿Qué yo quiero resaltar con esta información? Primero, cómo estos grupos de edades jóvenes se han ido incrementando a partir
de los meses que ha ido transcurriendo la enfermedad. Y que en los últimos semanas, para no decir que en los últimos días, el 50 y más del 50% de todos los casos diagnosticados han estado en el grupo de 39 años y menos, teniendo incluso niños muy pequeños, lactantes. Esto lo decimos por la protección que tenemos que darle a este grupo de riesgo. Por una parte, estoy hablando de los pequeños, que un día me decían, bueno, ¿y qué tú recomiendas? ¿Que se ponga el nasobuco? Mira, yo lo que recomiendo es que el niño no salga. ¿Vale? Un niño lactante, lo que yo recomiendo es que no salga, al menos cuando tenemos situaciones como la que estamos enfrentando ahora. Pero bueno, entonces, el joven es otra cosa. El joven ya tiene un poco que ver, no digo que todo, pero 1% sí, con el comportamiento de esos jóvenes. Y que muchas veces, como también decimos, pues conllevan a que traen a la casa, no siempre es igual, fíjense, pero bueno, la infección. Cuando digo joven, estoy hablando hasta 39 años de edad. Bien, de los 60 casos diagnosticados, o los 60 casos diagnosticados pertenecen a las provincias de La Habana, 39, el 65%. Santiago de Cuba y Guantánamo con 4 cada uno. Claro, los 4 de Santiago y los 4 de Guantánamo son casos importados que no han estado en su provincia, sino que regresando del exterior fueron a la cuarentena y ahí es cuando se diagnostica. Los casos de Santiago son 3 de Santiago de Cuba y 1 de Songolamaya, y en el caso de Guantánamo, los 4 importados son 2 de Guantánamo, 1 de San Antonio y 1 de Manuel Tames. Bien, en el caso de las tunas y Granma, tienen 3 casos cada una. Los 3 casos de las tunas, 2 son de las tunas, 1 de Colombia, 2 de las tunas y 1 de Colombia. Y los 3 de Granma, 1 es de Niquero, 1 es de Media Luna y 1 es de Yara. Estamos hablando de casos importados. Ahora, Artemisa y Villa Clara con 2 cada uno, y Ciego de Ávila, Camagüey y Holguín con 1 cada uno. Los de Camagüey, del municipio Camagüey, y los de Holguín, y el de Holguín de Sagua de Tánamo, los 2 son importados. En resumen, de los 60 casos diagnosticados, 17 son importados de las provincias Santiago de Cuba y Guantánamo, 4, como dijimos anteriormente, Las Tunas y Granma, 3, Villa Clara, Camagüey y Holguín, 1 cada uno. Ahora, estos son los 17 importados. Los 43 autóctonos, que sí tienen que ver con la transmisión en nuestro país, pues pertenecen a la provincia Villa Clara, un caso del municipio Manicaragua. La provincia de Ciego de Ávila, con un caso del municipio Morón. La provincia de Artemisa, con 2 casos, uno del municipio Mariel y uno del municipio Alquizar. Y la provincia de La Habana, con 39 casos. Los 39 casos de La Habana, 13 son del municipio Arroyo Naranjo, 6 del municipio La Lisa, 5 del municipio Boyeros, 4 del municipio 10 de Octubre, 2 del municipio Habana del Este, 2 de Playa, 2 de Marianao, 1 de Regla, 1 de San Miguel, 1 de Centro Habana, 1 del Cerro y 1 del Cotorro. Fíjense ustedes que, como ayer también expresaba el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana en la mesa redonda, una muy elevada, primero, incidencia, número de casos. En segundo lugar, una elevada dispersión, que es lo que ha llevado
a las medidas que se empiezan a aplicar el 1 de septiembre. Con este comportamiento por provincias, por municipios, la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, aquí no se tienen en cuenta los casos importados, no es incidencia del país. Sin embargo, la tasa, la más elevada, La Habana, con 23,42, que se incrementa en comparación con el día de ayer, Artemisa 13,1 y Pinar del Río 5,31, discretamente inferior, pero elevadas igualmente. Matanza con 3,47, Villa Clara 1,67, Las Tunas 1,31, Ciego de Ávila 1,14, Mayabeque 0,26 y Camagüey 0,13 por 100.000 habitantes. El país, con una tasa superior a la del día de ayer, de 5,8 por 100.000 habitantes. Y ahí yo le pediría a Lilian, si la tiene a mano, que me ponga el mapa de Cuba, donde se ve, gracias Lilian, donde se ven los territorios donde hoy tenemos casos. Indiscutiblemente, como vamos a ver a continuación, concentrados en Occidente, pero hay que decir que ya en Las Tunas tenemos 7 casos, en Camagüey 1, en Ciego de Ávila 5, en Villa Clara 13, estoy hablando en los últimos 15 días, en Matanza 25, en Mayabeque 1, 31 en Pinar, 67 en Artemisa y 500 en la provincia de La Habana. La próxima, Lilian. Aunque este es el comportamiento y donde quiera que aparece un caso autóctono, que es lo que me estoy refiriendo yo, pues se hacen todas las acciones de forma intensiva. Sin embargo, el mayor número de casos confirmados en los últimos 15 días, pues se concentra en Occidente. Ahí tenemos la provincia de Matanza, en la cual, como también dijimos, o sea, se informó ya en el día de ayer, se abre un evento en el municipio de Cárdenas. Tenemos la provincia de La Habana, donde tiene 2 eventos en Arroyo Naranjo, uno en Habana del Este, uno en Plaza, uno en Playa, uno en... Esos son los eventos que tiene La Habana. Tenemos Artemisa, que tiene en estos momentos 3 eventos. Tenemos Pinar del Río con un evento, el de La Palma. Como ven, es el territorio donde está la mayor transmisión de la enfermedad. Y dentro de este territorio, la próxima, Gillian, pues ahí tenemos La Habana, que realmente es de una elevada complejidad la transmisión. Esa bolita de colores es el número de casos por lugar, y las zonas rosadas son las zonas de influencia, que están concentradas en esos lugares, pero teniendo en cuenta las características de esta enfermedad, pues el riesgo de transmisión es en todos lados. Con este comportamiento, de los 3.866 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 550, que es el 14,2%. 527, el 95,8% de estos 550, pues tienen una evolución clínica estable. Se reportan 92 fallecidos, ninguno del día. Esto da a Cuba una letalidad de 2,37%, que comparado con la letalidad de la región de las Américas de 3,52% y la del mundo de 3,41%, pues ocupamos la posición 21 en las Américas y la 111 en el mundo. Siempre mencionamos las 2 personas evacuadas. En el día de ayer se dieron 27 altas, cifra inferior al número de casos que ingresaron,
indicador negativo, 22 de La Habana, 2 de Pinar, 3 de Villa Clara. Y en el día de ayer ya se acumulan 3.222 pacientes que se han recuperado, es el 83,4%. Tenemos 5 pacientes críticos y 18 pacientes graves, cifra que se ha incrementado, como es natural, al haber un número mayor de casos, pues el riesgo es mucho mayor. Se incorporaron 3 graves confirmados, o sea, 3 nuevos pacientes a la condición de grave, 2 de aquí de La Habana y 1 de Pinar del Río. Pasa del reporte de crítico para grave un paciente de aquí de La Habana y el de grave para de cuidado un paciente también de aquí de La Habana. Este es el comportamiento de los graves y los críticos, que, como también hemos dicho, una cifra elevada. Yo, con el apoyo del máster Millán, de la Academia de Ciencias, si Lidia nos permite, nada más que mostrar el comportamiento de los fallecidos en nuestro país. Ahí ustedes ven cómo el comportamiento se incrementa con los años, el grupo mayor es de 60 años. La próxima, Lilian. La próxima, ahí está por ahí el proceso, aquí está, de acuerdo a los que tienen enfermedades asociadas. Los que tienen enfermedades asociadas son los que están en azul. Indiscutiblemente es el grupo mayor que lamentablemente tiene una evolución hacia el fallecimiento. Y ahí, bueno, nos incluimos todos los que, como yo, tenemos hipertensión arterial, insuficiencia renal, diabetes mellitus, todas las enfermedades que muchas veces se asocian relacionadas con esta edad y que son factores de riesgo. La próxima. Por sexo, aunque es similar, sin embargo, hay un discreto número mayor en los hombres que en el sexo femenino. La próxima. Y por último, fallecidos por edades, es lo mismo, donde se ve el número mayor de 60 años como predomina. Muchas gracias, Lili. Esta es la situación de Cuba. Cuba, lamentablemente, hay que decirlo así, no supimos cuidar el esfuerzo de nuestro país. Y no lo supimos cuidar porque las medidas que ayer se informó por el vicepresidente del Consejo de Defensa de La Habana, que se van a aplicar a partir del 1 de septiembre, indiscutiblemente es un retroceso. Y es un retroceso que nos afecta la salud, la economía, la política, todo, pero sobre todo la salud y la economía de los cubanos. Y como también se ilustró ayer en la mesa redonda, pues tuvo mucho que ver y se pusieron ejemplos. Y aquí se discutió y realmente no hubo reacción en algunos casos. Y eso es lo que conlleva. Entonces, estas medidas ayer se explicaron, son medidas de restricción de movimiento. En algunos casos es lo que se llama el toque de queda, a partir de 1 hora no se puede estar saliendo, excepto con una justificación. El lunes, que esperábamos ver a nuestros niños, nuestras pañoletas en la calle, pues lo que vamos a tener, al menos en La Habana y tal vez en otros municipios, pues va a ser una ciudad cerrada. Y yo lo digo, y lo digo con sentimiento, porque somos nosotros los que tenemos que resolver esto. Esto no viene nadie, estas son las medidas. Yo vi algunos comentarios de qué bueno que se adoptaron las medidas. Sí, son buenas porque no queda más remedio por la indisciplina, pero no son nada buenos para nuestro país, que está haciendo un esfuerzo, que se sacrifica, y por un grupo de personas que no paran de trabajar para que esto no sucediera. Finalmente, el mundo con una situación compleja, eso lo vemos todos los días,
y aunque se mantienen los 185 países con casos de COVID-19, ya la cifra, como habíamos dicho ayer, pues ya sobrepasó en crece los 24 millones. 24.204.686 casos confirmados. Ayer la cifra elevada de 276.147 casos confirmados. Y la cifra todavía más elevada de 6.334 fallecidos, que hace que se acumulen 826.090 fallecidos, para una letalidad, como yo había dicho, de un 3,41%. La región de las Américas, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, con 132.035 casos que se confirmaron ayer, pues la cifra ya se incrementa a 12.910.547 casos confirmados. Fíjense que de los 24 millones que tiene el mundo, prácticamente 13 millones están en la región de las Américas. Esto hace que sea el 53,33% de todos los casos reportados en el mundo. Ayer fallecieron, de los 6.000 que fallecieron en el mundo, prácticamente 3.953 fallecieron en la región de las Américas. Eso hace un acumulado de 455.566 fallecidos y una letalidad de 3,52%. En la relación, Estados Unidos a la cabeza, con 1.228 fallecidos en el día de ayer y con 5.821.876 casos confirmados. Brasil, con 1.085 fallecidos en el día de ayer y 3.717.156. Son los que encabezan la pandemia, son el epicentro de la enfermedad, y en este grupo de países más afectados, también en ese orden, está después India, Rusia, Sudáfrica, pero está Perú de nuestra región, está México, en donde fallecieron ayer 626 personas, está Colombia, donde fallecieron 295, y está Chile y está Argentina, como ustedes ven, con una gran complejidad. Complejidad dada por las características de esta enfermedad. Complejidad que, aunque se hacen los esfuerzos, con mucha satisfacción hemos visto en estos días todo lo que está haciendo el Instituto Finlay para tener nuestra vacuna. Se ven también las noticias de las vacunas rusas, la china, la norteamericana, pero lamentablemente, como también ha dicho nuestro presidente, la única vacuna que tenemos ahora es nuestro comportamiento. Y lo que habíamos logrado, indiscutiblemente, lo vamos a volver a tener en una fecha próxima. Pero como dijo el vicepresidente del Consejo de Defensa, si en 15 días esto, por estas cosas que se han explicado, no se logra un control o no se logra todo el control, pues se mantendrán algunas medidas de restricción con la repercusión que tiene para la economía, para la vida de nuestras personas. Héctor, hasta aquí nuestra información de Cuba y el mundo. No sé si tengamos alguna pregunta. Tenemos una pregunta, doctor. Tribuna de La Habana nos comenta lo siguiente. En reiteradas ocasiones usted ha subrayado la indisciplina frente a las regulaciones sanitarias como una de las principales condicionantes de la propagación del COVID-19, específicamente en La Habana. Pregunta entonces, ¿cuáles, en su consideración, serían las medidas más efectivas desde el punto de vista de control epidemiológico? Mira, Cuba tiene un programa de prevención y control de la COVID que se elaboró desde el mes de enero y se implantó y aprobó desde esa fecha, y que cubre todos los aspectos que nos permiten
un control de la enfermedad. Y me estoy refiriendo al pesquisaje que, como ustedes ven cada día, con un esfuerzo económico se incrementa, el aislamiento de los casos, no cuando están confirmados de que son contactos, sospechosos, grupos de riesgo, el tratamiento. O sea, es un programa, el mensaje educativo para que la población tenga información para incrementar, que es como le llaman la percepción de riesgo de nuestra población. ¿Y para qué se la voy a incrementar? Bueno, para que cumpla lo que aquí se dice todos los días, y no es aquí, se dice en el Consejo de Defensa Nacional, se dice en diversos escenarios. Entonces, ese programa existe. Lamentablemente, cuando, a pesar de un buen programa, pues no se cumplen un grupo de aspectos, teniendo en cuenta los riesgos de esta enfermedad, su alta transmisibilidad, la que transmite desde el estado de asintomático, su alta contagiosidad, que no tiene cura. Ayer me decía el profesor José Pérez, conocido de muchas personas por su trabajo en el SIDA y otras cosas más. Ayer nos decía, Durán, deja claro que esto no tiene cura. O sea, esto es verdad que un grupo de casos evoluciona bien, pero no hay tratamiento para curar esta enfermedad, como no hay vacuna por el momento. Entonces, lamentablemente, lo único que hay que hacer son las medidas que vienen ahora. Y la percepción de riesgo, pues indiscutiblemente mejorará con los mensajes, pero mejorará con las multas, que son de miles de pesos, ante un grupo de violaciones que también se explicaron ayer que se van a cometer. Entonces, nuestro programa sigue, nuestro programa incrementa actividades. Cuando digo incrementa aislamiento de contacto, incrementa aislamiento de sospechosos, incrementa el número de muestras, a un costo que nuestra población todavía no tiene claro del precio de todas estas pruebas, pero no escatima por la salud del pueblo. Pero bueno, ahora viene la parte que le corresponde a una parte de la sociedad. En una enfermedad con las características que dije, sin tratamiento, sin cura, tratamiento tiene para lograr salvar la vida, pero sin cura, que mata, como digo yo, para hablar crudamente, para no estar, no, que fallece, no, que mata en muchas ocasiones, y que lamentablemente la vacuna, yo no tengo duda que la vamos a tener, pero que en estos momentos no existe. Es lo que yo pudiera decir, Héctor. Así terminamos, doctor, la ronda de preguntas. Agotamos los temas. Realmente agradecerle mucho a ustedes, la intérprete de lengua de señas, a Saro Manuel que nos acompaña hoy, y como digo siempre, a todas las personas que nos escuchan y que indiscutiblemente van a seguir cumpliendo como está establecido. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.